la tensión interna que existe en el peronismo bonaerense, básicamente en esta suerte ya de pelea de poder que hay entre Kicillof y Cristina Kirchner, y que como telón de fondo tiene la definición de la fecha electoral en la provincia de Buenos Aires, que todavía es un misterio cuando vamos a votar los bonaerenses. Sí, se esperaba que el Lo- jueves hubiera definición, Sobre ¿no? todo el tema cargos provinciales, básicamente, Sí. todavía no está la fecha de elección. En el medio esa puja se está dirimiendo en algún punto de la legislatura, mucha polémica porque el kirchnerismo y el sector de masa quieren elecciones concurrentes y están avanzando con un proyecto en ese sentido. Y ayer el gobernador Axel Kicillof blanqueó, Blanqueó. blanqueó su idea de desdoblar las elecciones, aunque no precisó una fecha, ¿no? Todavía. Bueno, vamos a hablar de este tema con el senador provincial de Unión por la Patria, Pedro Borghini, que además es secretario general del gremio de la sanidad de La Plata. Pedro, ¿qué tal? José Picón y Roberto Pascual te saludan. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, muy bien. Bueno, Pedro, sabemos que vamos a clarificar un poco. Sabemos que vos estás en el sector del movimiento Derecho al Futuro, cercano al gobernador Axel Kicillof. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿cómo ves esto que está pasando ahora en la legislatura, donde hay un sector del bloque queriendo aprobar un proyecto para que las elecciones sean concurrentes, mientras el gobernador tiene otra posición? ¿Cómo analizas esto? Bueno, ahí el gobernador lo explicó en varias oportunidades, lo que sería tener las elecciones el mismo día, con una boleta única en donde el votante tiene que entrar al cuarto oscuro, poner las cruces en el lugar que ellos quieran ponerlas, salir de ahí, ponerla en la urna y después ir a otra para votar para la provincia de Buenos Aires. Eso generaría una pérdida de tiempo muy importante, en donde se estaría dilatando la votación, y ya se ha probado, se han hecho pruebas y realmente no se podría hacer el mismo día. Esa es una de las explicaciones que ha dado el gobernador, y bueno, por eso la idea de desdoblar en la provincia de Buenos Aires para no tener la elección el mismo día. Lógicamente esto ha generado dentro de Unión por la Patria unas diferencias con el kirchnerismo, con el sector de Massa. Cada uno tiene unas propuestas distintas. Massa por ahí, o la gente de Massa ha dicho de desdoblarla, pero hacerla después de la elección nacional. El kirchnerismo quiere hacerla el mismo día. Bueno, estamos en esas idas y vueltas, pero lógicamente nosotros creemos, como dice el gobernador, que las elecciones se tienen que desdoblar. Tiene el apoyo de más de 45 intendentes del peronismo, más de 30 intendentes del radicalismo y, por cierto, de diputados y senadores del espacio, ¿no? Ujú. Y ahora, Pedro, ¿cómo crees que se va a saldar esta discusión? Digo, porque ahí hay un proyecto legislativo, tanto en diputados como en el Senado. Bueno, en el Senado lo presentó Teresa García, la presidenta del bloque, junto con otros senadores. En diputados hay uno que se trataría de votar la semana que viene, en el mismo sentido, para de alguna manera establecer elecciones concurrentes y quitarle atribuciones al gobernador en cuanto a convocar a la elección. ¿Cómo crees que se va a saldar esa discusión? Si crees que se va a terminar votando eso de alguna manera. Mira, yo creo que se tendrían que agotar todas las instancias, llegar a un acuerdo en la forma y el día de votación. Se está tensando demasiado con estos proyectos de ley, y realmente creo que Axel, al pedir este desdoblamiento de las elecciones, tiene una razón importante para ello en la parte práctica, como te decía, y también porque es el gobernador que ha ganado las elecciones por 2 veces consecutivas, es el que mayor proyección tiene dentro del peronismo hoy en día, con una elección última ganada por una diferencia importantísima con lo que fue el presidente Milei, o el espacio del presidente Milei. Por eso creemos que
ojalá podamos llegar a un acuerdo, ir el peronismo todo unido. Hoy necesitamos estar más juntos que nunca ante alguien que es el espacio de Milei, en donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para poder ganar estas elecciones, tener legisladores y concejales en toda la provincia y en todo el país, para hacer frente a esto que significa este gobierno, en donde el Estado se corre totalmente, en donde no se trabaja para la industria, para el empleo, para el desarrollo, y como hemos visto también en el discurso que ha dado Milei en el Día de Malvinas, diciendo que los isleños o los kelper tienen que decidir ellos dónde quieren pertenecer, una postura totalmente que no tiene nada que ver con el pensamiento nacional, con lo que es la patria. Y bueno, lógicamente que por eso te decía, nosotros en lugar de estar discutiendo esto, tenemos que buscar los consensos necesarios para hacerle frente a este gobierno. ¿Ustedes de su sector tendrían algún inconveniente en que Cristina pudiera encabezar la lista de diputados nacionales? Mirá, eso es algo que se está diciendo, está en todo su derecho en hacerlo, si lo quiere. Lo que me parecería es que alguien que fue 2 veces presidenta y una vicepresidenta bajara a una diputación provincial no sería lo ideal, pero bueno, cada uno está en el derecho de postularse para lo que quiera, y estaría dentro de las posibilidades, ¿no? Ahora, Pedro, qué está pasando se armó una mesa de negociación, hubo una primera reunión, una segunda y después el diálogo se cortó y como que la situación se tensó? ¿Qué es lo que crees que está pasando ahí? Porque por un lado el gobernador está llamando al diálogo, por el otro lo desafian con una ley en la legislatura. Una cosa medio extraña está ocurriendo, parecería, ¿no? Sí, por eso te hablaba de tensar demasiado. Venían hablándose, creo que el gobernador lo comentó, después Carlos Bianco también en una conferencia de prensa lo expresó, que se venía dialogando, y de repente nos encontramos con un proyecto de ley en el Senado donde firman 16 senadores pidiendo el tema de eliminar las PASO y votando el mismo día que las elecciones nacionales. Creo que ahí se tensó la situación y se volvió a tensar en diputados también, y eso no ayuda a generar esos consensos que te decía. Y bueno, hoy la situación está compleja, pero bueno, tenemos todavía unos días por delante en donde ojalá podamos lograr esos consensos. Vos sos de la idea, Pedro, de que Kicillof en este marco debe dictar el decreto y fijar fecha y convocar elecciones. Y si no se consigue por vía del diálogo y por una cuestión legislativa que se quiere ir por otro lado, creo que tiene todo el derecho el gobernador en hacer esto, ¿no? Convocar el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ujú. Yo entiendo que uno de los motivos por los cuales el sector de Cristina no quiere que haya el desdoblamiento de las elecciones es por la pérdida que supuestamente podría significar para la votación nacional. ¿Ustedes cómo analizan eso y si piensan que una de las opciones podría ser que las elecciones nacionales sean primero y después las provinciales? Bueno, eso es lo que propone el sector de Massa, Sí. que se hagan primero las nacionales y con posterioridad las provinciales. En lo que se dice es que por ahí se pondría, si se hacen antes de las nacionales, tanto los intendentes como algunos sectores harían todo el esfuerzo en esas elecciones provinciales, y después en lo que serían las nacionales por ahí no se pondría el mismo esfuerzo y énfasis en ganar esas elecciones. Yo creo que no es así, y que lógicamente tanto en las provinciales como en las nacionales toda la militancia y todos los compañeros intentarían
sacar el mejor resultado posible para el peronismo. Pero bueno, hoy está esa situación. Un sector como el kirchnerismo piensa en que se tendría que hacer el mismo día. El masismo en su momento propuso la idea de hacerlas posterior a las nacionales, y Axel la quiere desdoblar, pero bueno, todavía no está si se harán antes o después de las nacionales. Ujú. Pedro, en ese contexto, para la semana que viene está llamada una sesión especial en el Senado. ¿Vos crees que se va a avanzar ahí con la aprobación de algún proyecto? Nos, nosotros en el Senado todavía no recibí nada. Ujú. Se habla de que puede haber una sesión en espejo con diputados. Sí. Estamos esperando a ver si esto se concreta. Ujú. Está. Bueno, Pedro, queríamos también preguntarte, aprovechar, eh, vos algo hablaste de este tema en parte de la introducción, respecto de la situación social y el paro que está convocando la CGT para la semana que viene. ¿Qué reflexión te merece, primero, los índices de pobreza e indigencia que se difundieron la semana pasada, y segundo, cuáles son las motivaciones centrales de la medida de fuerza? Mira, el tema de la medida de fuerza tiene que ver con un tema de paritarias, un tema de no homologación de los convenios que se logran en paritarias. El gobierno habla de paritarias libres, pero lamentablemente después no lo tenemos, y nos quieren hacer ir hacia paritarias al 1%, al 0%, al 1,5%, y las cosas, vos sabés que por más que el índice de inflación te esté dando un 2,4, todos sabemos bien que cuando se va al supermercado es mucho más alto. Las cosas aumentan mucho más que lo que indica el promedio de inflación, y lamentablemente eso hace que los sectores con trabajo les cueste. Imagínate aquellos sectores postergados o los mismos jubilados que vienen luchando por una recomposición en sus saberes, en donde se le ha dado un bono que ha quedado en el tiempo y no se ha mejorado, y encima van a pedir por eso, y les pegan, los gasean, los maltratan. Realmente es una situación que esto no da para más. Es por eso que el día miércoles vamos a estar con los jubilados, con todo el movimiento obrero, y el día 10 es un paro total de actividades, en principio, como te decía, por el tema de paritaria y la homologación, pero también esto tiene que ver con los despidos que hay en el sector público, con el ingreso de importados que atenta contra la producción. Vemos todos los días cómo se cierran fábricas, que afecta al sector automotor, al sector metalúrgico, al sector de las cubiertas, y esto que tiene que ver con todo lo que es la industria nacional, que genera trabajo, y que lamentablemente este gobierno no le interesa. Solamente le interesa bajar la inflación con ajuste, pero con ajuste sobre los que menos tienen y sobre los jubilados. Una cosita más. Ustedes esperan que sea multitudinaria, obviamente, la marcha de este miércoles. Yo le preguntaba con respecto a la adhesión de la UTA, y porque salió algún tema medio complicado con la UTA. ¿Qué nos podría decir de esto? No, lo que se había hablado era que, como está la conciliación obligatoria, la UTA no podría parar. No es así, porque la conciliación obligatoria que tiene la UTA es sobre un tema puntual, que es un aumento salarial. No tiene nada que ver con el tema de la medida de fuerza de CGT. Es decir, que la UTA puede parar y no tendría ningún problema, y tenemos, o por lo menos nos han dicho, que tanto Ferrocarriles como la UTA ese día va a parar. Así que esperemos que acompañen todos los trabajadores. Es un paro importante para hacer ver a este gobierno que tiene que cambiar la política económica y la política que tiene que ver con empleo, con desarrollo, con la industria. Es muy importante para lo que viene, ¿no? Y Pedro, la última, el paro de la UTA sería desde el miércoles al mediodía, o sería ya el jueves? No, yo entiendo que a partir de las 0 horas del jueves. Del jueves. Ajá, está bien, perfecto.
Pedro, te agradecemos muchísimo el contacto. Te No, mandamos un abrazo y bueno, ya te vamos a volver a molestar seguramente. Muy No amable. hay ningún problema y gracias a ustedes por llamarme. Bueno, nos vemos, buenas tardes. Bueno, pasó Pedro Borghini, senador provincial, bueno, compartiendo la postura del gobernador Kicillof en el sentido del beneficio que a criterio de ellos tiene el desdoblamiento electoral frente a los deseos de Cristina Kirchner de que las elecciones sean concurrentes. Un gran entuerto político hay en este momento en la provincia de Buenos Aires, adentro del peronismo, que las otras fuerzas de alguna manera también participan, obviamente, porque está en juego nada menos que el calendario electoral.